En medio del 1 de diciembre, en donde se dio esta reunión histórica en el Zócalo del presidente mexicano, metió 250,000 personas, y bueno, finalmente todos hablamos de eso. En medio también de, bueno, anteriormente la visita que tuvo López Obrador a Washington, en medio también, claro, de todas estas cosas que han lanzado la oposición sobre, por ejemplo, el simulador en un tren que va a Santa Lucía, el presidente mexicano ha operado en secreto el rescate final de Pemex de una manera muy, pero muy interesante, y hasta Wall Street el día de hoy ha reconocido que Pemex oficialmente está rescatado, que lo que hizo el presidente en estos días y que realmente nadie la vio venir, porque todos estaban metidos en la reforma eléctrica, estaban metidos en temas de soccer, estaban metidos con Galilea Montijo, etcétera. El presidente agarró, lanza un rescate y al final le da viabilidad. Y cuando menos en su sexenio no va a quebrar Pemex. Esto es muy importante porque terminando su sexenio, López Obrador va a dejar en operación no una, sino dos nuevas refinerías. Y todo esto empieza con también la buena suerte, por así decirlo, del petróleo. No sé si saben, pero bueno, el año pasado, la Secretaría de Hacienda, en el 2020, fijó en el presupuesto que la mezcla mexicana iba a estar en $42 por barril, ¿no? Saliendo, o bueno, ya al final, acabando la pandemia, por así decirlo, México, Hacienda, pues esperó y fijó en este precio una cuestión conservadora. Recordando que en 2020 el precio del petróleo llegó hasta precios negativos, tengo que recordar que fue terrible. Pero ¿qué pasó entonces en todo este año? Pues Hacienda no le atinó, al contrario, quedó muy abajo y vemos esta gráfica que es de todo el año. Este precio que está en enero es de $44.3 por barril, fíjense. Todavía Hacienda lo había fijado más abajo. Durante todo el año 2021, que se fue reactivando la economía de todo el planeta y empezó a haber también gran escasez, igual de hidrocarburos, el precio fue subiendo 50, $60, $64. Llegó la Delta, que fue por ahí que llegó en abril, mayo, bajó un poquito el precio del crudo, pero aún así no bajó tanto, se quedó en $56. Y después de la Delta siguió creciendo, llegó en los meses de junio, ¿no? Subió hasta 70, $66 por barril. Y después se ven algunos shocks externos, pero siguiendo creciendo, creciendo, creciendo. Y llegó en noviembre a la cantidad increíble de 78.9 por barril, cuando estuvo presupuestado en 42.1. Llegó el Omicron hace algunos días, tumbó el precio de 74 a 61, pero como ya el Omicron parece que va a ser más leve que la Delta, ha vuelto a repuntar el precio del crudo. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque como el hecho de que está presupuestado en $42.1 y al final durante todo el año estuvo más arriba del presupuesto, se acumularon excedentes petroleros, porque, pues, ¿qué sucede? Nosotros vendemos el crudo en dólares, pero al final gastamos en México en pesos. Entonces se acumulan un montonal de excedentes petroleros y ya empezaron a prever que van a ser 300,000 millones de pesos de excedentes petroleros, de extraordinaria utilidad, vamos a llamarle así, de dinero que no está presupuestado, pero que han entrado a la caja, ching, 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 ha empezado a sonar la caja de México, ¿no? La caja de la 4T de excedentes petroleros. Muchos de estos excedentes han ido, eso sí, a que no haya gasolinazos en México. Eso hay que tenerlo claro. Una parte de ese excedente se está yendo finalmente al famoso estímulo fiscal a las gasolinas, y ahorita no sufrimos de gasolinazos, ni tampoco sufrimos de alzas de precio, por ejemplo, de la luz eléctrica, como sí está sucediendo en todo el mundo. Pero aún así, han sobrado. ¿Qué han hecho con el dinero? Bueno, lo cierto es que de manera muy inteligente, porque antes de los excedentes, quiero que lo tengan claro, se lo robaban, se lo saqueaban. Esto es la primera vez que hay excedentes petroleros, obviamente, pero todo se lo robaban. Entre la presidencia y los gobernadores, todo se lo robaban. Ahora se ha invertido, y se ha invertido muy inteligente. Por ejemplo, de entrada debemos recordar que Pemex compró una refinería en Texas, la de Deer Park. ¿Se acuerdan? Que para ello sacó $600 millones. Así, ¡pum!, abrió la cartera
y Tao liquida, y ahorita también ya se sabe que además tuvo que liquidar la deuda que tenía Deer Park, que alrededor de $1,000 millones, o sea, son 1.6 mil millones de dólares, pero Pemex, ¡zum!, a liquidarlo. La verdad es que está dispuesto a comprar la refinería y si es necesario liquidar la deuda, la liquida, pero va a tener finalmente soberanía energética. Incluso los Estados Unidos les sorprendió este anuncio, deben recordar, ahorita hasta lo quiere retrasar, pero bueno, ya está abierta la cartera. Pero lo más interesante no fue eso, no fue Deer Park, sino lo que hizo en los últimos días. En medio del Zócalo, del meeting, en medio, ¿no?, de todas la reforma eléctrica, la discusión, de todo esto, López Obrador, la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y Octavio Romero empezaron a operar un rescate final, porque de todos modos Pemex tenía un fuerte apalancamiento financiero, o sea, debía mucho dinero, muchísimo dinero. Y entonces, hace unos días se anuncia lo siguiente, que Pemex va a recibir 13.500 millones de dólares de manera directa en efectivo para reducir su deuda. Y si bien no parecen mucho 3.500 millones de dólares, en el sentido que Pemex debe más de 100.000 millones de dólares, lo cierto es que lo hizo de una manera tan inteligente que Moody's ya calculó que este apoyo de 3.500 millones de dólares va a permitir a Pemex reducir su deuda en unas monstruoso 20.000 millones de dólares. El apoyo del gobierno de Pemex permitirá una reducción de 20.000 millones de dólares. O sea, porque al final se compra, por así decirlo, deuda, o hay deuda con una enorme tasa de interés que está ahí, y entonces salga Pemex o saca al gobierno, compra la deuda, o por así decirlo, más bien dicho, prepaga la deuda con esta enorme tasa de interés, y después, al final, refinancia con una mucho menor tasa de interés. Hoy, la tasa de interés internacional de la Fed está cercana al 0%. O sea, es un momento muy bueno para refinanciar una deuda. Si lo tienes al 4, al 5%, la refinancias con una deuda que con una tasa de interés cercana al 0%. Estas operaciones de 3.500 millones de dólares ha permitido hacer y ahorrarse finalmente 20.000 millones de dólares en muchos de esos intereses. Un montón de intereses. Entonces fue una realmente genialidad financiera utilizar este dinero directo en efectivo, directo de caja, porque generalmente para pagar deuda piden más deuda, ¿no? Es lo que hace. Pagas una tarjeta con otra tarjeta. No, pero en esta ocasión no, fue una inyección directa en efectivo, pero de tal manera que cambiaron finalmente los vencimientos, los deudas con vencimientos más caros, las tradujeron en deuda con vencimientos más baratos y al final una reducción monstruosa, 20.000. Pero lo más importante es que Moody's, una calificadora que detesta a Pemex, Moody's odia a Pemex, Moody's quiere que Pemex quiebre, no tuvo más que aceptar que esto va a reducir el riesgo entre 2021 y 2023. O sea que en los próximos años no va a haber ninguna posibilidad de que Pemex vaya a la quiebra, de que al final no se pague la deuda. Y lo más interesante es que entre 2021, bueno, está acabando 2022 y 2023, se van a concretar los proyectos más importantes de Pemex, que son, claro, la refinería Dos Bocas, obviamente ya están en operación la refinería Deer Park, van a estar en operaciones al 80% más o menos, al 70%, las 6 refinerías, que ya son viejonas, pero ya van a estar modernizadas, y la frontera, el objetivo es que para el 2024 ya México produzca sus propias gasolinas y dejemos de importar, porque también en la importación de gasolinas gastamos un montón, o sea, es muchísimo dinero en gasto de gasolina y ahora ya no se va a gastar ese dinero. Y de una otra manera es una senda finalmente para que Pemex regrese a una utilidad financiera muy alta. Entonces es una genialidad lo que hizo el presidente. Además, financiera con Rogelio Ramírez de la O. Lo hicieron en secreto también, ¿no? Como que a propósito aprovecharon este momento en donde la atención, igual de la oposición, iba a estar acá, ¿no? Iba a estar en lo del Zócalo, la reforma eléctrica. Mueven esto y vean lo que hicieron. Una gran logro, ¿no? Financiero y un rescate final. Aquí podemos decir que se ha rescatado ahora sí a Pemex de la quiebra. Bueno amigos, eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.